Muy bien, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a comenzar con el tema 4, que es generadores de vapor o calderos, también como se les llama más coloquialmente. Y pues nada, vamos al caso. Bueno, ¿qué son los generadores de vapor? Bueno, prácticamente lo dice su nombre, ¿no? Generadores de vapor, generan vapor. Pero no solo eso, también pueden ser utilizados para generar agua caliente en grandes cantidades. Ya sea que estos generadores de vapor vayan a utilizar, no sé, ese vapor para un sauna o un super sauna podría ser, o para fines industriales, por ejemplo, para mover turbinas con ese vapor, o etcétera, etcétera, etcétera. Hay N usos para este tipo de equipos. Y también para producir agua caliente, justamente para piscinas o para instalaciones que requieren agua caliente en grandes cantidades como estadios, complejos deportivos, etcétera, hoteles. Ahí se utilizan calderos de ese tipo, solo que obviamente están adaptados para generar agua caliente, no en sí vapor, ya que eso no les interesa, ¿no? Pero es prácticamente el mismo diseño, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplar que prácticamente tiene todo lo necesario, es prácticamente un caldero hecho y derecho, pero ahora vamos a ir viendo cuáles son sus pequeñas partes que lo constituyen y cómo funciona cada una de ellas. Pasaremos primero a la clasificación. Tenemos los calderos portátiles. Vean, este es pequeñito, ¿no? Es fácil de llevar. Yo creo que incluso se podría montar en un autito para llevarlo de aquí para allá, a donde sea que se lo necesite. Es compacto, es sencillo y tiene igual todas las partes que se necesitan para su funcionamiento. Después tendríamos calderos verticales. Este es un caldero vertical. Bueno, tiene igual sus partes constitutivas. Aquí arriba está el ventilador. Eso significaría que aquí arriba también está su inyector de combustible y por ende el cañón principal por donde pasa la llama del quemador, ¿no? Después sus instrumentos de medición, de nivel, de presión, de control, etcétera. Este es un caldero vertical. Luego tenemos este tipo que son los acotubulares de tambor longitudinal. ¿A qué se refieren estos? Esto es un caso especial, es un caso rarito. Los más comunes van a ser los calderos de fondo seco o de fondo húmedo, pero los vamos a ver enseguida. En este caso, como pueden ver, el calor está viniendo de esta parte, ¿no? Y aquí hay como un intercambiador de calor, que es donde están las rejillas de agua y el agua en sí, y el vapor en sí va acumulándose en la parte superior, donde ya va a poder ser descargado por esta válvula de alivio, ¿no? Y finalmente este, que es la caldera de trasera seca, que comúnmente les decimos caldero de fondo seco, ¿sí? No de trasera seca, eso suena medio raro y medio chistoso. ¿Le da un caldero de trasera seca? No suena bien, ¿no? Entonces mejor caldero de fondo seco. Lo que pasa aquí es que, bueno, este es el primer paso, que se llama también cañón, donde está la llama del quemador, de un turbo quemador en todo caso. Y bueno, pues los gases de combustión súper calientes van a venir por acá, van a chocar con esta parte, que usualmente está hecha por materiales refractarios, cosa de que haya el mínimo escape de calor posible, o sea, una pérdida de calor mínima, y todo el calor posible pase por estos tubitos que son el segundo paso, que al igual que el primer paso están en contacto con el agua que los rodea, ¿no? Y para finalmente salir por la chimenea. Y otra vez el vapor se va a acumular en la parte superior para ser descargado por esta válvula de alivio. Este tipo de calderos también se denominaría caldero pirotubular. ¿Por qué pirotubular? Bueno, pues piro, porque yo creo que viene del griego que dice que significa fuego, supongo. O será del latín o del italiano, no sé. Yo pienso más que del latín o del griego. Pero piro es eso. Y tubular, que es de los tubitos, ¿no? Entonces, ¿qué significa pirotubular? Que el fuego, el calor, los gases calientes pasan por los tubitos, ¿sí? Hay los acotubulares, en los que, obviamente, por simple comparación, ¿no? Si pirotubular es que el calor pasa por los tubitos, acotubular es que el agua pasa por los tubitos, mientras que el calor está por alrededor. Imaginen que todo el agua fuera el calor y que donde está el calor ahorita, allí estuviera el agua en este caso. Ese sería el acotubular, ¿ya? Y aquí está lo que les mencionaba sobre los fondo seco y fondo húmedo, ¿no? Otra vez el cañón, el fondo seco, ¿por qué es fondo seco? Porque está expuesto al aire atmosférico, ¿no? Obviamente con una capa refractaria para que no haya pérdidas de calor. Y su segundo paso. Ahora, este fondo húmedo es más eficiente por el hecho de que el calor que va a escaparse de esta parte va a ser transferido al agua, ¿no? Entonces, aquí ni siquiera sería necesaria una parte refractaria. En realidad es bueno que el calor se escape, ya que de esa manera estamos transfiriendo la mayor cantidad de calor
de la combustión al agua, ¿no? Que es lo que necesitamos y es lo que queremos. Para eso queremos el caldero, para que se caliente el agua y genere vapor. Y bueno, pues otra vez su segundo paso y su salida. Ahora aquí ya tenemos un caldero como tal, y así todo desglosado con todas sus partecitas, ¿no? Vamos a comenzar primeramente por el ventilador. Este ventilador es el que alimenta de aire a este que es un turbo quemador. Este es un turbo quemador en sí, en todo el conjunto, ¿no? El ventilador con el quemador, cosa de que crea una llama grande. ¿Y por qué utilizamos un ventilador? Este ventilador se utiliza para darle suficiente presión al aire y velocidad también, cosa de que pueda pasar por todos estos tubitos, ya que como sabemos, al pasar por todos estos tubitos y demás, va a haber una caída de presión. Entonces en esa caída de presión, si no le ponemos suficiente presión de aire al inicio, si no le damos un empujoncito a este aire de combustión, entonces no va a poder pasar todos los tubos, ¿no? Y se va a quedar estancado en cierta parte. Entonces para eso es que utilizamos un turbo soplador, un turbo quemador. Luego, aquí tenemos el cañón, que también es llamado el primer paso, ¿no? El quemador, como ya lo vimos. En este caso el calderito tiene su segundo paso en la parte inferior, ¿ya? Luego tenemos el tercer paso en esta parte, justo encima del cañón. Y finalmente hasta un cuarto paso, miren, encima de todo, ¿no? Y ya sale por la chimenea, es decir, va así, chan, 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 y sale. Aquí tenemos la válvula de seguridad, obviamente, por si es que la presión del vapor se excede de lo recomendable, y por ende esto se va a abrir, va a dejar liberar el vapor hasta que llegue a la presión normal, que sea segura, y se va a cerrar nuevamente. Y el vapor que sale por acá, por ese tubito, ¿no? Así de sencillo es un caldero, no hay mucha ciencia aquí, pero a su vez sí la hay. Aunque parezca el funcionamiento bastante sencillo, tiene bastantes ecuaciones y hay que hacer bastantes cálculos, pero que no son complicados, simplemente quizá algo tediosos, pero esto prácticamente sería uno de los primeros motores inventados o de las primeras fuentes de energía inventadas por la humanidad. Si no me equivoco, Herón de Alejandría, si era él, o me estoy equivocando de nombre, no estoy seguro, ahorita no recuerdo, pero él era un científico, inventor griego, que vivía en Alejandría y utilizaba justamente la fuerza del vapor de agua para hacer mover varios de sus inventos. Por ejemplo, en las puertas de, si no me equivoco, era de la biblioteca de Alejandría o de algún templo de por ahí, pues utilizaba un sistema que hacía que cuando se encendían las piras de las que estaban alrededor de la puerta, ¿no? Como sus antorchas, diremos, también alimentaban el fuego que estaba debajo, y eso hacía que se evaporara agua, lo cual generaba vapor y generaba la fuerza suficiente para que las puertas se abrieran de forma automática, ¿no? Y si ustedes se van a, no sé, a esa época y ven algo así, van a decir como que, oh, los dioses, ¿no? Entonces no eran los dioses, sino en este caso era Herón de Alejandría, o ese científico, como les dije ahorita no recuerdo el nombre, pero que realizaba este tipo de cosas con la fuerza del vapor, ¿no? Sin ir muy lejos también, hace unos 200 años utilizábamos sobre todo la energía del vapor para mover desde barcos hasta autos, los primeros autos, sobre todo trenes. Y si van a Uyuni van a poder ver en el cementerio de trenes que hay este tipo de estructuras, es decir, hay calderos así partidos a la mitad más o menos, o abiertos, donde se pueden ver dónde están los pasos del primero, segundo, tercer paso, el cañón, todo, exactamente como está aquí, ¿no? Imagínense, ya desde esa época. Ahora, vamos a pasar a los subsistemas del caldero pirotubular, ¿no? El primer subsistema va a ser el sistema de alimentación de combustible. En este sistema está incluido el quemador y también el turbosoplador. El sistema de alimentación de combustible tiene que ser preciso, ya que imagínense que se corta el combustible por un momento, o que, no sé, aquí no hay una llama que esté funcionando, ¿no? Entonces va a tener que haber también un sistema de ignición, un sistema de apagado de las válvulas automático, de sensores de llama, etcétera, ¿no? Pero en este caso es solo para alimentar el combustible, es decir, que llegue la cantidad correcta de presión de combustible y también su cantidad máxima apropiada. Después el sistema de agua de alimentación. Como saben, va a haber parte del vapor que va a empezar parte del agua que va a empezar a evaporarse. Entonces
para mantener un sistema de flujo estacionario tenemos que meter tanta agua como la que estamos sacando evaporada, ¿no? Es decir, tiene que haber un equilibrio. Y para eso se encarga este sistema, ¿no? Que tiene niveles de agua en la caldera, que aquí como vemos tiene un suministro de red, tanque de almacenamiento, planta de tratamiento de agua, el tanque diario, el motor, la bomba de alimentación del agua y el interruptor, ¿no? Que está enlazado al nivel de agua. Es decir, si el nivel de agua es muy alto se va a apagar, si el nivel de agua es muy bajo entonces se va a prender, para que pueda pasar el agua, ¿no? Por la bombita. Porque aquí tiene una planta de tratamiento del agua, porque para que el agua ingrese a este tipo de calderos tiene que tener cierto tratamiento. Como saben, el agua tiene sustancias, silicatos, es decir, tiene pequeños minerales que a la larga, aunque sea agua dulce que tomamos de la pila o hervida o lo que sea, se va a ir acumulando aquí alrededor de los tubitos de los pasos o alrededor de la carcasa en sí, y eso crea incrustaciones, y esas incrustaciones son dañinas porque pueden obstruir tubos, pueden empezar a encerrar el calderito, pueden evitar su funcionamiento correcto, etcétera, 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 ¿no? Por eso es que hay que hacer un tratamiento del agua para que llegue lo más limpia posible al caldero. Luego, sus sistemas de caldero perturbado. Aquí tenemos el sistema de control de presión. Obviamente vamos a necesitar controlar la presión, ¿no? Del vapor y la presión también del combustible de entrada, y la caída de presión también, para saberla y poder compensarla con el ventilador. Es un sistema de seguridad, y aquí está lo que les decía, ¿no? La presión de la caldera, ¿no? La válvula de alivio, el sensor de flama para flama apagada, flama baja o flama alta, la cual también interactúa con la válvula de alimentación de combustible. Aquí está, ¿no? Y aquí está la válvula de seguridad del vapor, como les mencionaba justamente, ¿no? Esto va enlazado junto con el interruptor de la cápsula, es decir, de la flama, porque si es que tenemos una presión alta de la caldera, entonces ¿qué hay que hacer? Pues hay que bajarle un poquito la flama, ¿no? Para que no haya una sobrepresión. De igual manera, si es que se sobrepasa, entonces se va a habilitar la válvula de seguridad, pero esto en último caso, ¿no? No queremos que esto esté todo el rato saltando, sino más que todo mantenerlo en su rango de operación sin que sea muy excesivo ni tampoco muy bajo. Para eso está este sistema de control de seguridad. Y bueno, pasamos a los cálculos del generador de vapor. Aquí tenemos la capacidad nominal de una caldera pirotubular, ¿no? Que le llamamos un CC, que va a ser un boiler HP, ¿sí? Este es una nueva unidad de energía que vamos a empezar a utilizar ahora, sobre todo, que como dice, ¿no? Boiler HP, es decir, un caballo de fuerza vapor, ¿ya? El cual equivale a 15,65 kilogramos hora por 2256 kilojoules kilogramo por una hora, 3600 segundos, que es, bueno, todos estos cálculos no le tomen mucho en cuenta esto, acuérdense, ¿sí? Que un boiler HP es 9,8 kilowatts, eso es lo más importante, no todo esto, sino esto, un boiler HP es 9,8 kilowatts, y la capacidad nominal, que es en sí la superficie de calentamiento sobre este factor de seguridad, o es un factor empírico, que puede variar según el caldero, ¿no? Que es 0,93 metros cúbicos por boiler HP, ¿ya? El equivalente de vaporización, que es el flujo másico de vapor por las diferencias de entalpías y por el factor que es 2257 kilojoules kilogramo, y el factor de vaporización, que en sí es la misma ecuación, solo que sin el flujo másico, ¿no? Si se pueden fijar, es lo mismo pero sin el flujo másico. Ahora vamos a calcular la superficie de calentamiento. Esa superficie de calentamiento es en sí todas las áreas que están en contacto con el calor, con los gases combustibles, ¿no? Es decir, el interior de la carcasa del cañón, y también el interior o el diámetro interior de los tubitos, ¿no? De cada paso. Ahí es por donde va a circular los gases calientes, y obviamente va a ser la superficie que se va a calentar y la cual me va a calentar el agua, ¿no? Entonces esta superficie de calentamiento aquí está desglosada, ¿no? En función de todas estas áreas que estamos hallando. Por ejemplo, el diámetro del cañón, el diámetro de, si no me equivoco, sería de los pasos, y el diámetro aquí multiplicado por el número de tubitos, ¿no? Aquí hay una cosita más, que creo que es de las placas, porque aquí obviamente va a haber unas plaquitas verticales que van a contener estos tubitos, ¿no? Y en la parte posterior sobre todo, y en la parte
frontal superior, por donde va a ser el choque todavía de los gases calientes. Ahí va a haber una superficie de calentamiento también, ¿no? Que va a estar en contacto con el agua que lo rodea, pero a su vez no va a ser en sí los tubitos, sino va a ser esas placas que contienen a los tubitos en sí. Esa es la que se ve en esta parte. Y bueno, el diámetro del cañón, y esto es en función del número de tubitos, ¿no? Y eso me da la superficie de calentamiento. Después, para los cálculos de eficiencia, bueno, como siempre sabemos, la ecuación de la eficiencia es calor aprovechado sobre calor suministrado. El calor aprovechado es flujo másico por diferencia de entalpías. Esto va a ser la diferencia de la entalpía del vapor menos la diferencia de entalpía del agua de entrada, o sea, el agua de alimentación, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se calcula. El Q suministrado, que es el flujo másico del combustible por el PCS, ¿no? Prácticamente la misma ecuación que para quemadores. Y ahora vamos a pasar a la parte más importante, que es el diseño de calderos pirotubulares. Aquí podemos ver ya una gráfica mucho más completa, ¿no? Más bonita incluso, donde podemos ver cada una de las partes, ¿no? El aislamiento, la bancada, caja trasera, válvula de vaciado, todo. Posiblemente prácticamente todo lo que compone un caldero, ¿sí? Y ahora sí, vamos a ver qué parámetros de diseño tenemos que tomar en cuenta en calderos pirotubulares. Tenemos el flujo másico del vapor, ¿no? Ya que si queremos, no sé, abastecer nuestros requerimientos, ya sean bajos o si sean muy altos, entonces eso es un factor determinante para ver qué tipo de caldero, el tamaño y la potencia del que vamos a diseñar, ¿no? Por eso el flujo másico de vapor es importante. Después, la presión del trabajo y la correspondiente temperatura de operación también es importante, ¿no? Porque si, no sé, queremos una presión de trabajo muy alta o muy baja, eso también influye. Y la temperatura de operación también, ¿no? Por ahí tenemos instalaciones que no soportan una temperatura muy alta, o realmente necesitamos una temperatura alta y presión alta del vapor, ¿no? La presión máxima permisible, ¿no? El tipo de combustible a utilizarse, ya si van a ser combustibles líquidos, combustibles sólidos, o mejor, ¿no? Si sobre todo son combustibles gaseosos. La temperatura de agua de alimentación, como les decía, a qué temperatura estamos entrando el agua, ingresándola, y la presión y temperatura del medio ambiente, donde operará el caldero. Es decir, no es lo mismo un caldero acá que un caldero a nivel del mar, un caldero incluso más arriba, o un caldero en las puntas del Everest, no es lo mismo, ¿sí? Va a tener variaciones en su funcionamiento y su eficiencia. Ahora, los pasos que tenemos que seguir para el diseño de los calderos pirotubulares serían: determinar el flujo másico de vapor del caldero, determinar la presión de trabajo y consiguiente temperatura de vapor. 3. Determinar el tipo de combustible que alimentará al caldero. 4. Asignar una eficiencia al caldero entre el 75 al 85% como estándar. Luego 5. Determinar el flujo volumétrico y el flujo másico de combustible del caldero, ¿no? Determinar el volumen de agua del caldero, es decir, este es un valor nominal, ¿ya? Que es de 400 watts por metro cúbico de agua. Y determinar el volumen del horno o cañón, que en este caso es 120.000 BTU sobre pie cúbico, que sería 1200 kilowatts sobre pie metro cúbico. Y determinar la superficie de calentamiento, 5 pies cuadrados sobre boiler HP, o en su equivalente en el sistema internacional 31 kilowatts sobre metro cuadrado. Y usar la siguiente tabla de dimensiones como referencia para el diseño de caldero, es decir, igual que en la parte de quemadores, ¿no? Tenemos una tabla donde vamos a tener comparaciones para la potencia y el diámetro y el largo del caldero. Esto, dimensiones referenciales, ¿no? Para los espesores mínimos de las carcasas cilíndricas, si el diámetro interior de la carcasa es de 0,95 menores, entonces el espesor mínimo 6,4. Mayor a este rango 8, mayor a 1,83 12,7. Espesores mínimos de las planchas portadoras de los tubos, ¿no? Las planchitas que les dije, las planchitas donde van a ir incrustados los tubitos y el cañón incluso. Si es de un diámetro de 1 o menor a 1 metro, entonces el espesor mínimo es de 9,6. Si es mayor a 1,83 es de 14,3, ¿no? Y bueno, finalmente podemos hacer el uso del software FireCAD, del cual se los voy a poner en un tutorial, donde vamos a ver cómo es que se puede diseñar estos calderos también de manera más sencilla, y también comprobando y haciendo ciertas adecuaciones mediante este software que nos va a ayudar hartísimo en el diseño de estos calderitos, ¿sí? Aquí tenemos una pequeña
una pequeña muestra, un pequeño vistazo, donde tenemos algunas partecitas, ¿no? El software es bastante simple y se consta de 3 pasos, que es el diseño inicial, donde vamos a poner los parámetros, el autodiseño, donde va utilizando esos parámetros sacarnos todo lo necesario para tener ya un caldero hecho, y el rediseño, que es la parte más importante y es donde nosotros entramos, porque aunque esto nos calcule todo prácticamente, nosotros somos los que tenemos la palabra final, ¿no? Y es decir, si nos da muchos tubos, muchos tubitos de paso, entonces podemos reducirlas, o podemos aumentar su diámetro, o podemos reducirlo para así compensarlo y que sea tenga un balance en cuanto al costo, a la eficiencia y a la productividad de este equipo, ¿no? Ahí es donde entramos nosotros, y es en sí, eso es lo que hace el programita. Lo vamos a revisar en breve. Eso sería todo por esta clase teórica. Ahora vamos a ver ya en la siguiente ejercicios prácticos, donde vamos a poner a prueba todo esto, todas estas ecuaciones y todo lo que hemos visto aquí de manera teórica, ¿sí? Muchas gracias.